Bien, vamos a dar inicio al webinar de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a eliminar el video de quien tenga video y el audio de quien tenga audio. Así, de esta manera, todos pueden tener mejor acceso a lo que es la exposición de los profesionales. Buenas tardes para todos. Sé que nos están viendo desde diferentes lugares del país y algunos de afuera del país también. Así que bienvenidos todos. Hoy el webinar que presenta Electromedic es sobre el síndrome de la membrana hialina en el prematuro. Y vamos a estar con dos excelentes profesionales de la maternidad Sardá. En principio, lo que voy a hacer es solamente responder que sí se está grabando, en efecto. Luego va a estar en nuestro canal de YouTube. En YouTube ingresan nuestro nombre, Electromedic, y ahí van a poder acceder al canal donde se pueden suscribir y cada vez que se suba un nuevo video le va a notificar. Y por otro lado, también vamos a tener el envío de los certificados. Los certificados son digitales y se envían el día lunes por la tarde, aproximadamente, porque si no me empiezan a llegar los correos diciéndome desde ahora que no recibieron nada. Pero bueno, la realidad también es que yo les pido, por favor, chequeen bien los datos al momento de ingresar en la inscripción, porque ese es el dato que va a tomar el certificado de forma automática. Por ejemplo, no sé, ahora yo tengo, algún nombre. Hay alguien, por ejemplo, que se llama .Alex. Si no está bien inscrito con el nombre y apellido correcto, el certificado saldrá con ese nombre. Por ejemplo, ¿no? Entre tantas cosas que podemos llegar a colocar, a veces ponemos solamente un sobrenombre y bueno, de esa manera va a salir el certificado. Buenas tardes, Catamarca, Junín, Tierra del Fuego, Córdoba Capital, Moreno, Capital, Uruguay. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Salta, Orán, qué linda, Salta la linda. Muy bien. Yo les voy a dar el lugar entonces para que pase a la palabra a Gustavo Villalba. Es el licenciado Gustavo Villalba, es licenciado en enfermería, coordinador de enfermería de la maternidad Sardá. Así que, buenas tardes, Gustavo. Dejo la palabra. Hola, Edgardo. Buenas tardes. Bueno, simplemente gracias otra vez por permitirnos compartir el webinar de esta tarde. Sabemos de que es un tema sumamente importante, como todos los que venimos abordando semana a semana. Así que bueno, agradecerte a vos por acompañarnos y permitirnos compartir esta temática tan importante para lo que es el área crítica neonatal. También a la empresa Electromedic, también que confía en nosotros y poder compartir con todos los colegas médicos y enfermeros del país, incluso también de Sudamérica y de los países vecinos. Así que bueno, gracias por eso. Así que bueno, si querés, lo presento ya a Javier, que va a ser nuestro disertante del día de hoy. El doctor Javier Meritano es médico de planta de la maternidad Sardá, también es coordinador del servicio de neonatología del Hospital Militar Central de Palermo. Así que bueno, Javier es un gran profesional, un gran compañero, un gran amigo además, y es experto en todo lo que son los cuidados respiratorios de los recién nacidos prematuros, teniendo en cuenta que la maternidad Sardá es una de las maternidades públicas más grandes de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo con más nacimientos prematuros por ser una neonatología de alta complejidad en nuestro país. Así que bueno, Javier, te doy el paso. Gracias, Javi, por estar con nosotros esta tarde y hablar sobre este tema tan importante que es el síndrome de membrana hialina en el recién nacido prematuro. Así que bueno, gracias, Javi. Te damos el pase. Después al final vamos a hacer, cuando Javier finalice su presentación, vamos a hacer todo un feedback con el público, que yo voy a ir tomando nota
de las preguntas que nos van haciendo después de la presentación de Javier. Estás en mute, Javier. Para que, perdón, veo que un segundito más. Ahí estás nuevamente, Javier. Ahí sí podés desmutear. Perfecto, muchísimas gracias. A Estaba vos, muteado, así que sí. ya se habían cansado de escucharme antes de empezar. Bueno, Por favor. puede pasar, puede suceder. Bueno, por empezar, agradecerles por la invitación, a vos, Edgardo, y a Gustavo. Y bueno, obviamente agradecerles a todos los que un viernes, ya finalizando una semana de trabajo, tienen las ganas y la capacidad de sentarse a escuchar y a compartir una clase de dificultad respiratoria de recién nacido, con membrana hialina, para nosotros es un sinónimo en los prematuros. Así que bueno, para no perder más tiempo, vamos a empezar y espero que podamos después compartir dudas y sobre todo experiencias. Sin ninguna dudas, es una de las patologías más frecuentes que nosotros vamos a manejar en las neonatologías, y sobre todo en las neonatologías de las mayorías del país donde existen nacimientos, y sobre todo los nacimientos se dan en recién nacidos prematuros. Obviamente todos sabemos que para obtener oxígeno suficiente para hacer un buen intercambio gaseoso, nuestra membrana pulmonar es suficientemente amplia, tanto que equivale a una superficie de una cancha de tenis, con lo cual nos permite manejar volúmenes ventilatorios muy altos y hacerlo sin tener ninguna deficiencia. El volumen respiratorio de una persona adulta es de más de 500 mililitros por aproximadamente en cada inspiración. Ese es el volumen corriente. Así que imagínense si eso lo hacemos entre aproximadamente 15 veces por minuto, la cantidad de volumen minuto que tenemos y la cantidad de intercambio que nosotros realizamos espontáneamente. Obviamente, todo esto no es igual y tiene muchas diferencias cuando empezamos a mirar a otras edades. Y cuando nosotros miramos a edades de recién nacidos, también tiene que ver y va cambiando semana a semana de edad gestacional. El pulmón es, sin duda, uno de los órganos que tiene un desarrollo intrauterino complejo y donde cada semana de desarrollo pulmonar presenta variaciones fisiológicas y anatómicas que permiten al recién nacido ir ganando semana a semana distintas funciones hasta llegar a tener la función pulmonar acorde para realizar las primeras respiraciones cuando esto ocurre en sala de parto en chicos recién nacidos de término. Para ubicarnos un poco, nosotros sabemos que nacen muchos bebés prematuros por año. Este es un informe de la Organización de Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud. Estamos alrededor de casi 15 millones de nacimientos prematuros por año, donde 1 millón de estos bebés mueren a causas de las complicaciones de nacer prematuro, no las conocemos. Y el rango de nacimientos prematuros es muy variable según los países, entre un 5 y un 18%. Argentina, hablando
de prematuros menores de 37 semanas está en un rango intermedio alrededor del 7 al 8%, teniendo un nivel o un porcentaje de prematuros menores a 32 semanas de alrededor del 1.1 al 1.3%. El 80% de estos nacimientos prematuros, como todos sabemos, también se producen en recién nacidos prematuros de 32 a 36 semanas, que no requieren una atención de tercer nivel para sobrevivir, y muchas de estas acciones que se pueden realizar son principios básicos. El 75% de las muertes de los recién nacidos prematuros pueden prevenirse sin cuidados intensivos, hablando de este rango de prematurez que son los prematuros un poco más grandes, ¿sí? Estos más o menos son los recién nacidos prematuros, o la cantidad de recién nacidos prematuros que tienen las distintas regiones, donde claramente nosotros en Latinoamérica nos ubicamos alrededor del 8.6%, viendo como otros países, como ciertos lugares del norte de África o este de África, están más bajos, y bueno, lugares de Asia y Sudáfrica más altos, ¿sí? Pero la tasa de prematurez es muy variable, y también es variable dentro de las regiones, ¿sí? Obviamente, todos sabemos que muchos de los condicionantes sociales que tienen los países de más bajos recursos, como son los países de la región de África, también impactan en el cuidado de la salud, y son los que llevan un mayor porcentaje de prematurez, que se debe más que nada a falta de acceso a la salud, falta de cuidados de la madre, y probablemente un déficit en el sistema. Y otras regiones tienen distintas variaciones, inclusive dentro del mismo continente vemos que hay lugares con alta tasa de prematurez y otros más bajas. En Argentina, al igual que la mayoría de los países de nuestra región, tienen un porcentaje menor al 10%. Pero también tenemos que saber que las proyecciones, ¿sí? Hacia 2025, hace muchos años, indica que los números de los partos prematuros tienden a seguir aumentando por diversas causas, que no es el motivo de esta charla, pero digamos que la prematurez es un problema que ha llegado para instalarse, y que todavía no ha podido ser resuelto en ninguna de las regiones, con lo cual va a seguir siendo un problema nuestro, y una de las grandes complicaciones de la prematurez es el síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Como para no ser tan aburrido, vamos a intercalar un caso clínico que se puede dar en cualquiera de nuestros hospitales o sanatorios, clínicas. Tenemos una mamá cursando un embarazo de 32 semanas 5, gemelar, bicorial y amniótico, con líquido amniótico normal, y con un Doppler fetal con atenuación del flujo en ambas arterias uterinas, sin signos de restricción de flujo en la cerebral media, una mamá de 28 años, que es nulípara, con serologías negativas, ¿sí? Esta mamá, digamos, tiene un embarazo muy deseado, y nace entonces por una decisión compartida entre obstetricia y neonatología, en una reunión. Nacen dos bebés, un bebé masculino y un bebé femenino, o una nena y un varón, y estos van a ir a la sala van a ser recibidos por dos neonatólogos, y estos neonatólogos van en los primeros minutos de vida van a hacer un clampeo adecuado del cordón, un clampeo oportuno, son prematuros, con lo cual vamos a estar entre 30 y 60 segundos estimulando y evaluando en la sala de recepción a estos bebés, el tono, vamos a estar evaluando si llora o no llora, vamos a estar evaluando cómo empiezan a hacer las primeras respiraciones, y vamos a mostrárselo al papá y a la mamá, tratar de realizar el mayor tiempo posible contacto piel a piel, cuidando obviamente todo lo que tiene que ver con la termorregulación, ya que son bebés de 32
semana 5, entonces tenemos que tener un ambiente térmico adecuado, tanto en el quirófano como en la recepción. Cuando van a recepción, siempre las preguntas de bebés que son prematuros y que los vamos a organizar la recepción. La primera pregunta es: ¿le colocamos saturómetros de pulso? Y probablemente a todos los recién nacidos prematuros, que vamos a evaluar su frecuencia cardíaca y su oxigenación, vamos a colocar un saturómetro de pulso en el brazo, en la mano derecha, en la parte pedustal, y vamos a administrar el oxígeno libre si no nos gusta el color o si están cianóticos. Y todos sabemos que esta pregunta ya se contesta por sí sola, y es no, porque por algo vamos a evaluar inicialmente a los recién nacidos, vamos a ver la oxigenación sabiendo que su saturación y su adaptación va a ir sucediendo lentamente en este periodo de la transición, y que en los primeros minutos de vida vamos a permitirle saturaciones acorde a esta transición, y probablemente alrededor de 65 o 70 esté bien para los primeros minutos, y que recién van a alcanzar una saturación mayor de 90 cuando ya han pasado más de 10 minutos de vida, teniendo en cuenta que son prematuros y que han nacido por cesárea. O sea que vamos a permitir que hagan su transición sin someterlo a oxígeno libre innecesariamente, porque esto produce, ya sabemos, un aumento en los radicales libres y produce lesión a nivel de distintos órganos, aunque sean pequeñas cantidades en pequeños minutos. La nena, la gemelar 2, tuvo un buen peso al nacer, 1760 gramos, y presenta una buena adaptación cardiorrespiratoria, como suele suceder en los gemelares y donde hay una mujer. Y el varón tiene un peso de 1,590 kg y comienza sala de partos con una dificultad respiratoria, con un quejido audible y una retracción, ¿sí? Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿qué hacemos con un bebé de 32 semanas, 33 semanas, que pesa 1,590 kg y comienza con quejido, con dificultad respiratoria, aunque todavía mantenga una buena saturación, una saturación acorde a acorde a las guías que nosotros estamos siguiendo, que son las guías del IRCOR y la Sociedad Argentina de Pediatría? Y una de las conductas que uno podría pensar y realizar en sala de parto, bueno, es este bebé tiene básicamente un síndrome respiratorio, que es un sinónimo de una enfermedad neuroniana. Y la principal causa para que esto se presente es la inactivación o la falta de surfactante en cantidades adecuadas en el pulmón. Y esto genera una disminución en la compliance, una disminución en la capacidad residual funcional de los recién nacidos, lo que conlleva a que el recién nacido tenga menor capacidad de oxigenar y vaya paulatinamente hacia un colapso pulmonar. Esto obviamente se presenta más frecuentemente a menores de edad gestacional. Cuanto más chico en edad gestacional es el recién nacido, la posibilidad de presentar distrés respiratorio en el nacimiento es mayor. Nosotros tenemos que, vimos, digamos, y lo hemos repasado varias veces, que el desarrollo pulmonar varía paulatinamente y tiene una implicancia anatómica y fisiológica a medida que pasan las semanas intrauterinas, ¿sí? Entonces todos sabemos que hay distintos periodos y que estos periodos corresponden a distintos desarrollos del pulmón, y que alrededor de las 22 semanas, ¿sí?, en pleno periodo canalicular, empieza a haber, se puede encontrar vestigio de surfactante en el líquido amniótico, con lo cual la producción de surfactante probablemente comience cerca de las 22 semanas. Ya podría haber algunas células tipo 2 que empiezan a producir surfactante, pero todos sabemos que el desarrollo pulmonar se completa cercano a las 38 semanas, donde hay una cantidad suficiente de surfactante exponencialmente creciente a partir de la semana 25-26, ¿sí?, y donde ya empieza a haber una cantidad suficientemente de alveolos, ¿sí?, y de
conductos alveolares que acercan a una oxigenación y una transición adecuada. Cuando nosotros pensamos que cada semana de edad gestacional en retroceso tiene un impacto importante, tiene que ver con esto, con que cada vez que nosotros recibimos un recién nacido, ¿sí?, de una edad gestacional muy pequeña, 24, 26, 28, estamos con un pulmón, ¿sí?, que está en plena etapa sacular, o sea que los alveolos todavía no han sido suficientemente desarrollados, y con una producción de surfactante evidentemente muy pequeña con respecto a lo que es cuando el recién nacido se encuentra en edades gestacionales de término, ¿sí? Y la incidencia obviamente es muy alta a menores edades gestacionales. Los recién nacidos de 24 semanas en más del 80-90% de las veces tienen enfermedad medialina, los de 28 semanas 70%, un 32 semanas un 25%, y hasta 16 semanas todavía podemos encontrar, pero mucho menos que los recién nacidos, que son muy pequeños. Y también, ¿sí?, en un porcentaje menor pueden aparecer dificultades respiratorias por recibir surfactante, que tienen otra fisiopatología que las vamos a plantear ahora, como puede ser el hijo de madre diabética o el hijo de madre con colestasis, que tiene que ver con consumo de surfactante, pero no el déficit surfactante que tienen los recién nacidos prematuros extremos, como se presentan claramente en semanas más pequeñas, ¿sí? Y esto que nosotros vemos también en el déficit surfactante también se ve en el volumen pulmonar. Tanto así que el volumen pulmonar de un recién nacido de término son 217 mililitros, y el volumen pulmonar de un recién nacido de 34 semanas, ¿sí?, son 113 mililitros. O sea que un recién nacido, un pretérmino tardío, como nosotros pensamos muchas veces, bueno, 34, 35 semanas, es muy bueno, es un chico grande, tiene una capacidad pulmonar entre un 40 y un 50% menos que un recién nacido de término. Y lo mismo sucede con el espacio sacular, digamos, y la posibilidad de la difusión. Fíjense que en un chico de término el espesor del alvéolo, que tiene que ver también con el área sacular, es de 12 micras, y el espesor de la membrana de un 34 semanas, ¿sí?, perdón, es de 16 micras, un 35% más gruesa, con menor espacio sacular, ¿sí? Entonces, estos recién nacidos tienen estos déficits, pero aparte presentan en su vía aérea una anatomía y una fisiología distinta, con lo cual tienen muchas dificultades para mantener la famosa capacidad refuncional y para mantener las vías aéreas permeables. Por empezar, no tienen la grasa y no tienen en el cuello, y no tienen la musculatura que permite estabilizar, sobre todo la vía aérea superior, ¿sí? Esto hace que muchas veces la vía aérea superior se colapse en inspiración, aumente la posibilidad de apneas, ¿sí? La laringe muchas veces se cierra, sobre todo cuando el recién nacido empieza a colapsarse, se cierra antes de que finalice la expiración, y esto lo hace en un intento de mantener el volumen al final de la expiración. Y este famoso cierre precoz que hace que se cierre la glotis antes de terminar de expirar es el quejido, ¿sí? El quejido, que es el signo patognomónico de la dificultad respiratoria de nuestro recién nacido, ¿sí? Esto, digamos, si nosotros no hacemos nada, digamos, y no intervenimos para tratar de mejorar la capacidad refuncional y tratar de evitar que ese pulmón se colapse, esto obviamente va hacia un pulmón atelectásico con insuficiencia respiratoria aguda progresiva, ¿sí? También poco sostén pulmonar. Entonces, el pulmón, que es un órgano que tiende a colapsarse, no tiene la contrarresistencia que permite que esté abierto. Entonces, esto hace que también disminuya la capacidad funcional. Como vimos, tiene los septos alveolares más gruesos. Al tener los septos alveolares más gruesos, dificulta la hematosis, hace que esté más separado de los capilares, entonces hace que esto tenga un intersticio más grueso, con lo cual la hematosis se complica, y ante
el colapso pulmonar, ¿sí? Y los mecanismos inflamatorios que se producen en el colapso pulmonar, se genera un exudado de proteínas plasmáticas, ¿sí? Este exudado de proteínas plasmáticas, con inhibición del surfactante y adhesión de las células superficiales, se ven en la anatomía patológica como una membrana hialina. De allí el nombre de esta enfermedad, del síndrome de distrés respiratorio de recién nacido, que se llama hialina por cómo se ve el pulmón de estos pacientes en la anatomía patológica. Bueno, la incidencia de las morbilidades se duplica por cada semana menos, ¿sí?, de edad gestacional por debajo de las 38 semanas. Desde casi un 6% si nace con 37 semanas a 51%, ¿sí?, a las 34 semanas de gestación. O sea, que obviamente la tasa de mortalidad es mucho mayor en chicos más chicos, tanto así que a medida que nosotros vamos descendiendo, cuando llegamos a las 32 semanas, las tasas de mortalidades triplican las de los niños de término. Entonces, cuando tenemos que tomar la decisión, y tenemos que consensuar en la decisión de finalización de un embarazo, hay que tener muy en cuenta que cada semana cada semana ganada significa menos movilidad, significa menos mortalidad y significa menos complicación. Por más que sea más trabajoso controlar a esa madre, por más que haya que internarla, por más que haya que realizar controles y haya que tener muy presente de que hay que tener muy presente de que estos recién nacidos pueden tener complicaciones. No es lo mismo, todos sabemos, no es lo mismo nacer de término en las 38, 39, 40 semanas que nacer menor de 20 semanas. Ni hablar de allí para abajo, ¿sí? ¿Cómo se presenta básicamente el distrés respiratorio en un recién nacido? Bueno, sabemos que son atelectasias a nivel difusa con edema y lesión celular posterior, y hay un aumento del contenido de agua con eliminación de líquido pulmonar. Esto hace que el intercambio gaseoso sea más dificultoso y que el recién nacido tenga en su transición, muchas veces tenga que tener algún apoyo de nosotros, ¿sí? El aumento de la tensión artificial obviamente interfiere en el normal intercambio gaseoso, y a mayor tensión artificial esto nos permite mayor presión para distender el alveolo. Ahora, si nosotros pensamos cuál es de por sí el componente que nos mejora la tensión artificial, vamos a hablar de surfactante. Y obviamente que otra de las cosas que nosotros sabemos es cuántos alveolos funcionantes vamos a tener en nuestros recién nacidos. Cuando tenemos menos alveolos funcionantes, hay menos posibilidades de intercambio gaseoso. Y también, a medida que los alveolos funcionantes se van colapsando, se va aumentando la resistencia de la vía aérea, el pulmón se va colapsando, sobre todo cuando son prematuros. Entonces, tenemos un aumento del trabajo respiratorio, una disminución del intercambio de gases, disminuyendo la distensibilidad, la compliance del pulmonar y alterando la ventilación-perfusión. Todo esto lleva, en la etapa final, ¿sí?, a una insuficiencia respiratoria grave, y obviamente que si no integramos ningún tratamiento ni ningún apoyo, muchos de estos recién nacidos pueden fallecer, inclusive recibiendo el tratamiento adecuado, ¿sí? Y como para hacer un poco de historia, nosotros sabemos que el gran empuje al estudio de la prematurez y sobre todo de la membrana hialina y a la dificultad respiratoria de los recién nacidos, por lo menos en nuestro continente y probablemente en mayores partes del mundo, se produjo alrededor del año 63, cuando al presidente Kennedy, ¿sí?, se le muere un prematuro bastante grande, porque tenía 34 semanas, a causa de un distrés respiratorio. Así que, bueno, a partir de ese suceso, se
logra que en muchos lugares del mundo, particularmente en Estados Unidos, empiezan a investigarse la causa y los posibles tratamientos de la prematurez y del distrés respiratorio en estos recién nacidos. Y a mediados del siglo XX, Duncan y Lord comienzan con la ventilación mecánica de los recién nacidos. Pero antes de esto, en 1971, un anestesista, Gregory, publica en The New England Journal of Medicine un tratamiento bastante novedoso que es darle CPAP o PEP en los recién nacidos a través del famoso CPAP burbuja que hoy continuamos usando en muchos lugares, lo que disminuyó en un grupo de recién nacidos importante la gravedad del distrés y la muerte. Hablando, digamos, en un estudio, obviamente son prematuros más grandes, en la era todavía donde no existían o no se aplicaban los corticoides prenatales, pero fue uno de los primeros tratamientos efectivos y creo que fue uno de los mejores tratamientos efectivos porque hoy por hoy todavía le seguimos descubriendo cada vez más beneficios a la presión positiva. El CPAP, sin ninguna duda, y está más que estudiado y comprobado, mejora la oxigenación, lo que hace es aumentar el volumen pulmonar porque aumenta la capacidad oxigenacional. Esto previene el colapso y no solamente previene el colapso, sino que va reclutando alveolo, disminuyendo la insensibilidad y mejorando el trabajo respiratorio. Al haber, digamos, cada vez más alveolos ventilados, hace que haya una mejor ventilación-perfusión, una mejor, digamos, relación entre la cantidad de alveolos que teníamos y la cantidad de alveolos ventilados y la cantidad de alveolos perfundidos. Obviamente esto va sucediendo progresivamente. Produce algo muy importante que estabiliza la pared torácica y el diafragma, ¿sí? Disminuye la resistencia de la vía aérea, aumenta el diámetro de la vía aérea, con lo cual, si nosotros logramos aumentar el diámetro de la vía aérea y disminuir su resistencia, probablemente tenga un fuerte impacto en la disminución de las apneas. Y también estimula el crecimiento pulmonar y la síntesis endógena de surfactante. Una de las características importantes del CPAP es que la pequeña cantidad de surfactantes que tienen estos recién nacidos en sus alveolos se redistribuye mejor y se aprovecha mejor cuando están con presión positiva al final de la aspiración, evitando el colapso y el desgaste del surfactante propio y muchas veces haciendo que estos recién nacidos prematuros, inclusive prematuros muy pequeños, no requieran surfactante externo. Y también incrementa el reflejo de disipación, el famoso reflejo de Edinburgh, luego de la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Entonces, claramente, cuando nosotros colocamos un paciente CPAP, vemos cómo esto favorece la apertura de la vía aérea, previene el colapso, aumenta el diámetro y hace que tengan menos apneas. Y si nosotros pensamos que una medallarina tiene la compliance disminuida y bueno, probablemente cuando nosotros pongamos CPAP, esta curva de compliance empieza a mejorar y mejore el trabajo respiratorio, ¿sí? ¿Y desde cuándo CPAP? Y bueno, cada vez está más estudiado y cada vez está más comprobado que cuanto antes pongamos CPAP es más beneficioso. Entonces los recién nacidos prematuros con respiración espontánea y dificultad respiratoria habría que considerar CPAP tempranamente, ¿sí? Alan Schopp ya lo decía hace mucho tiempo que probablemente el único consenso sobre ventilación en los recién nacidos es que a igualdad de condiciones, evitar la ventilación mecánica es la mejor manera de prevenir el pulmonar. O sea que cuanto yo antes empiece a reclutar, cuando yo antes mejore la capacidad oxigenal de nuestros pacientes y optimice la entrega de PEP en los recién nacidos con dificultad respiratoria, probablemente evite que esos pacientes terminen en ventilación mecánica, previniendo el daño pulmonar y su principal morbilidad, que es la enfermedad pulmonar crónica o displasia bronco-pulmonar. Entonces, si uno tuviera que pensar cómo trabajar en sala de partos, bueno, lo dice en las recomendaciones de la Organización Neonatal ya desde 2011, donde cuando ya evaluamos frecuencia cardíaca y respiración y estamos ante la presencia de un recién nacido con dificultad respiratoria, consideramos CPAP en recién nacidos prematuros y obviamente lo tenemos monitorizado para saber sobre la saturación de oxígeno. Muchos de estos recién nacidos tienen solamente CPAP
sin requerimientos de oxígeno, o sea que están con 21% de CO2 y empiezan a estabilizar su tórax, empiezan a disminuir su dificultad respiratoria, empiezan a mejorar su quejido solamente con aplicación precoz de PEP en sala de parto, ¿sí? Y ya desde hace mucho tiempo hay varios estudios y varias recomendaciones y varios consensos. Este es del 2014 de Pediatrics, hecho por la Academia Americana de Pediatría, publicado en Pediatrics, donde ya recomiendan el uso de CPAP inmediatamente después del nacimiento y en todo caso considerar también surfactante como una alternativa, ¿sí? Si el CPAP no funciona. Y es probable que requiera apoyo respiratorio, pero en presión precoz surfactante seguido por extubación rápida es preferible a la ventilación prolongada. Entonces, dos conceptos sobre CPAP. El CPAP muchas veces disminuye la intubación, pero si lo vamos a intubar y pasar surfactante, también lo podemos intubar a CPAP para no dejarlo largamente en ventilación prolongada, ¿no? Este obviamente es un resumen de muchas recomendaciones que tiene esta publicación y que es muy buena. Los datos actuales, hay varios datos publicados, muestran que el uso temprano del CPAP, ¿no?, es tan efectivo para prevenir el distrés y sobre todo para prevenir que avance su gravedad, como la intubación y la administración profiláctica del surfactante. El uso de CPAP sabemos que reduce el riesgo de displasia, ya que básicamente evita la intubación y evita el daño por ventilación mecánica. El CPAP debe ser utilizado desde sala de parto y en el traslado, porque esto hace que los recién nacidos no se colapsen. Y en muchos centros donde hay prematuros tardíos, o sea, en centros de mediana complejidad, donde hay prematuros tardíos y se utiliza CPAP, esto permite la resolución de estrés transitorios que son leves y evita que estos recién nacidos sean trasladados a centros de mayor complejidad. O sea que en un centro donde haya prematuros de 34, 35, 36 semanas y puedan ofrecerle CPAP burbuja, que es una tecnología al alcance de todos, obviamente con monitoreo de cuántas PEP le estoy dando y qué oxigenación le estoy dando a través de la citometría. Muchos de estos recién nacidos que nacen ahí podrían tratarse y resolver su dificultad respiratoria sin ser sometidos a un traslado y sin ver cómo se agrava la dificultad respiratoria por no darle algo tan sencillo como PEP desde el momento de la dificultad respiratoria, y cuanto antes lo hacemos mejor, ¿sí? Ahora volvemos a nuestro caso y vimos que el Geminar 2, la nena tuvo una buena adaptación, ya dijimos 1,700 gramos, y el 1, recordamos que es 1,90 gramos, comenzó con dificultad respiratoria, tenía quejido, entonces, ¿cuál era nuestro conducto inicial? Y las variantes que uno piensa, bueno, ¿qué hacemos? Le ponemos CPAP en sala de partos, lo intubamos, dado que empieza a bajar la saturación y requiere oxígeno, le colocamos un halo, ¿sí?, con CO2 de acuerdo a la saturación, o como no requiere oxígeno y todavía tiene signos y síntomas incipientes y leves, esperamos, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene estas variantes y creemos que la mayoría de los que estamos acá y estamos en una sala de parto y nos acercamos a un 32 semanas, 5, y que pesa 1,590 kg y empieza con dificultad respiratoria, con quejido, obviamente que nuestra primera elección va a ser colocar CPAP en sala de parto. O sea, el CPAP nasal es una opción, muchos centros lo hacen, ¿sí? O también lo podemos hacer con distintos mecanismos, como puede ser un respirador de traslado, o como puede ser, y es más probable que se haga en muchos centros, a través de un drenador limpieza ante. Pero independientemente del dispositivo que usemos, lo importante es darle PEP precoz a los recién nacidos que tienen síntomas de dificultad respiratoria desde el nacimiento, ¿sí? Y probablemente esté más discutido y no haya evidencia que diga que a todos los recién nacidos prematuros haya que darle PEP desde el nacimiento. O sea, darle PEP profilaxis no previene o no mejoraría, ¿sí?, la membrana hialina, el estrés respiratorio en pacientes
que no lo van a tener. O sea, si no lo tienen, lo que es más riesgo someterlo a PEP, y lo recomendado hoy es esperar que tengan distrés respiratorio y al que el mínimo síntoma de distrés respiratorio empezar rápidamente con presión positiva. Muchas veces los recién nacidos, sobre todo en salas de partos, ¿sí?, empiezan con dificultad respiratoria sin requerimiento de oxígeno, ¿sí? Pero esto no quiere decir que el recién nacido no requiera tratamiento, porque si nosotros colocamos a un recién nacido en sala de parto, lo recibimos y empieza con distrés respiratorio, pero no requiere oxígeno, y no le damos PEP, ese recién nacido va a ir progresivamente al colapso, y tarde o temprano va a requerir probablemente ventilación con intubación, surfactante y niveles más altos de oxígeno. Ahora, la otra opción, ¿qué pasa si colocamos un halo de oxígeno con FiO2 variable? Bueno, el oxígeno lo que va a hacer es mejorar la saturación, pero no va a evitar el colapso ni va a evitar que ese paciente empiece a tener cada vez más dificultad respiratoria, con lo cual colocar un halo de oxígeno a un recién nacido prematuro con dificultad respiratoria es la crónica de una muerte anunciada, ya que sí o sí ese pulmón se va a colapsar y después, obviamente, cuando el pulmón se colapsa, toma más trabajo y tiene más repercusiones, tanto respiratorias como generales, para el recién nacido para volver al estado anterior. Y lo otro es, el otro punto es, si intubamos, ya que vamos a pasar el surfactante y las presiones bajas. Bueno, la intubación para pasar el surfactante es un tratamiento del distrés respiratorio, pero es un tratamiento invasivo, ¿sí?, que requiere un procedimiento invasivo y que requiere también la intubación del surfactante. Está más que comprobado que muchos de los recién nacidos prematuros, ¿sí?, que les ponemos CPAP precoz, no requieren posteriormente ni intubación ni surfactante. O sea que a todas estas preguntas la respuesta contundente es: usemos CPAP precoz independientemente de la saturación del paciente y de la gravedad del distrés. Si tiene distrés, si tiene quejido, hay que empezar con PEP porque esto mejora la mente. Va a mejorar el distrés, sí, y probablemente mejore los requerimientos de oxígeno. O sea, si un paciente empezó con un poco de oxígeno, probablemente empieza a dedicarlo cada vez menos. Y nuestro paciente lo llevamos obviamente a UCI, lo pusimos en CPAP, lo trasladamos en CPAP, lo pusimos en la incubadora, sin humedad, porque tiene retiro semana 5, contactamos la temperatura, tanto desde la salida de sala de parto hasta el ingreso del team. Uno de los controles que hacemos nosotros es la temperatura inicial, porque es un indicador de calidad tanto de la recepción como del traslado. Hay varios estudios que indican que los recién nacidos que presentan temperaturas más bajas al ingreso a la unidad tienen mayor mortalidad, con lo cual hay que trasladarlos con todos los requerimientos. Hay que recibirlo en sala de parto con todo el requerimiento y hay que trasladarlo con todo el requerimiento. No solo sirve trasladarlo con PEP y CPAP, sino también con una incubadora precalentada, con la sabanita plástica, con la bolsita si necesario, para que ese recién nacido llegue a una temperatura adecuada. Pero nuestro paciente, luego de 40 minutos de vida, tiene mayor requerimiento de frío, ¿sí?, más del 40%, y pensamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y bueno, y acá también se nos presentan, según los tratamientos, de distintas opciones. Seguimos con CPAP nasal y aumentamos PEP. Administramos surfactante por alguna técnica mínimamente invasiva. Intubamos e ingresamos en asistencia respiratoria. No colocamos un halo de oxígeno para darle más cantidad de FiO2, o no modificamos conducta a la espera de que vayan mejorando, ¿sí? Y como para no ser tan tajante en la respuesta, y porque aparte en las conductas en nuestro largo y ancho país son muy distintas, probablemente le hagamos una placa y veamos que tiene una pañalina, tiene los pulmones colapsados, podría ser cualquiera de estas, ¿sí? Acá ya está el paciente ventilado, no corresponde al mismo paciente, pero ¿sí?, son distintas placas de distinta gravedad de hialinas. Sabemos que se tiene respiración radiológica y que el grado 3 corresponde cuando yo no diferencio corazón de pulmón, ¿sí?
Entonces, en este paciente, yo creo que según donde uno se encuentra y según las normas de tratamiento, iríamos por dos caminos, o administramos surfactante por técnica minimamente invasiva, o inclusive INSURE, como se ha hecho en muchas regiones del mundo y en lugares de nuestro país, o un tratamiento más tradicional, clásico, y tomamos al paciente, lo pasamos surfactante y ingresamos a asistencia respiratoria mecánica, obviamente pensando que ese paciente rápidamente tiene que ser extubado a ventilación no invasiva. Lo que no haríamos es colocar un halo de oxígeno seguramente, y tampoco dejaríamos que siga aumentando los requerimientos de FiO2, porque probablemente lo que hagamos es que ese paciente tenga mayor dificultad, mayor requerimiento de oxígeno, más colapso, y después probablemente tengamos más tiempo en ventilación mecánica por un pulmón más colapsado, que nos cuesta más revertirlo. Entonces, una vez que el paciente tiene signos claros de que el respiratorio se va agravando y la adrenalina requiere surfactante, hay que ofrecérselo, ¿no? Y el surfactante es la única droga que existe neonatal que fue creada para la NEO y que no ha salido de la NEO más allá de ensayos clínicos. Es una droga absolutamente neonatal que acaba de cumplir en el 2020 40 años. Tiene muchísimas acciones, pero las más comunes que todos sabemos es que disminuye la fuerza de la tensión crucial, aumenta el reclutamiento y estabiliza el alveolo, aumenta la capacidad respiracional, mejora la oxigenación, disminuye el trabajo respiratorio y tiene un fuerte efecto antiinflamatorio y antiedema a nivel pulmonar. Sabemos todos también que si uno tuviera que tocarlo es como un detergente, es un complejo lipoproteico, si bien la mayoría son lípidos y fosfolípidos, también tienes proteínas que tienen una importante función. De esta mayoría de los fosfolípidos, la D-palmitoil, fosfatidilcolina es la más importante, ya que tiene el 40%, y tiene dos cadenas de ácidos grasos saturados que se presentan en una posición tan alta solamente en el surfactante y no existe casi en el resto de los tejidos, ¿sí? Yo les pido que ver cómo está compuesto el surfactante. Entonces, la mitad del surfactante es fosfatidilcolina saturada y un porcentaje del casi 20% es de fosfatidilcolina saturada, ¿sí? Y tiene un porcentaje menor, ¿sí?, de proteínas, ¿sí?, comparado con el resto de otros fosfolípidos. Pero este porcentaje menor de proteínas tiene una función muy importante. Se pensaba que las proteínas no tienen ninguna función, después por hoy se sabe que tiene una función muy importante. Tanto es así que estas proteínas tienen una función inmunológica y también que permite actuar al surfactante. Son 4, la A, la B, la C y la D. Tienen que estar presentes la mayoría en los surfactantes de origen natural, y son tan importantes que el déficit congénito de apoproteína B es incompatible con la vida, porque esta es la que permite la asimilación del surfactante en la interfaz aire-líquido y hace que se produzca el intercambio gaseoso, con lo cual, si nosotros, un caso muy raro, pero si hubiese un déficit congénito de la proteína B, este sería incompatible con la vida. Todas tienen una función específica sobre los fosfolípidos y también participan de los mecanismos de defensa inmunológicos a nivel pulmonar. Hay distintos tipos de surfactante. En la Argentina, ¿sí? Survanta, el Curosep y el Richel son un poco los más conocidos, que tienen que ver con distintos tipos de surfactantes. Nosotros sabemos que uno de los más usados en nuestro país es de producción nacional, es bovino, ¿sí? También en muchos lugares usan el Survanta, que es el Veractan, que es el nombre genérico, y en Argentina también hubo alguna experiencia, que a veces es difícil conseguirlo, pero tiene una característica de estar más concentrado, con lo cual requiere menos volumen, y es el Curosep, que es de origen porcino. Javier, sí. Bueno, en general los surfactantes pueden ser naturales o sintéticos, vamos a pasar esto, pero la mayoría lo que hacen es tener un sistema tensoactivo que optimiza
optimiza el equilibrio velar, minimizando la energía para mantener abiertos los espacios aéreos y mejorar obviamente la oxigenación. Hay muchos usos, pero obviamente en la hialina es donde más se usa y ya está bastante estudiado cuándo darlo, en qué momento y cuál es la dosis, ¿sí? Sabemos que el surfactante temprano, antes de las 2 horas de vida, es la mejor indicación actual, ¿sí? Se hace a través, la mayoría de los ensayos utilizaron a través de un tubo traqueal, la alimentación surfactante, pero bueno, también hay muchos estudios, más el motivo de la charla, de que dicen que aumentar el surfactante a través de un catéter fino, evitando la intubación, mientras el paciente está en CPAP, permitiría disminuir los días de asistencia respiratoria mecánica y la enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Esto se llama MIS o LISA y hay mucho publicado, y en Argentina se realiza hace muchos años en el centro de Salta, y nosotros en la maternidad también hemos tenido una experiencia suficiente como para utilizarla de rutina en nuestros pacientes. Y a veces una segunda o tercera dosis de surfactantes se administran según la gravedad del distrés, y en general lo que usamos acá es ver qué cantidad de necesidad de oxígeno tiene y cómo está la ventilación mecánica o la presión de la vía aérea de la madre, ¿sí? Obviamente, el surfactante suma a otros cuidados prenatales como los corticoides, hipercorticoides, diferentes formas de ARM, mejores controles de oxígeno. Esto hace que hayamos mejorado mucho. La administración del surfactante reduce, en todos los metaanálisis, produce un impacto de un 40% de la mortalidad y un 30-50% de la disminución de las neumotoras. O sea que fue un impacto muy fuerte en la mortalidad neonatal, ¿sí? Y los corticoides prenatales suman efecto al surfactante, o sea que ambos se potencian. Los corticoides y el surfactante mejoran significativamente el distrés. Pocos efectos infrecuentes, muy pocos, y creo que el más grave que podemos tener es la mayor incidencia de hemorragia pulmonar, que paradójicamente su tratamiento es surfactante. Bueno, esto también se puede tapar el tubo, puede haber reflujo, o sea que son pocos los efectos, ¿sí? Y nuestro paciente, después de una surfactante, lo dejamos en CPAP, ¿sí? Vino el papá, le mostramos a su bebé, le dijimos que su hermana estaba mejor, y a las 24 horas ambos recién nacidos estaban en COPAP con sus padres, y obviamente se encontraban recibiendo leche humana desde el primer día de vida, ¿sí? Para ir finalizando, yo quería contar que en estos estudios que hicimos en la maternidad, de ver cómo le iba a nuestros recién nacidos de los últimos 5 años antes de la pandemia, y fíjense que un porcentaje muy alto, alrededor del 90% de las primeras 32 semanas de nuestro hospital presentó distrés respiratorio, ¿sí? Y un porcentaje de ellos importante recibieron corticoides, menos recibieron surfactante. Y fíjense lo que sí nosotros creemos que es el camino. Usamos mucho CPAP, el 70% de nuestros recién nacidos usamos CPAP, y la mediana aumentó de 5 a 7 días en los últimos 5 años, porque tiene que ver que nosotros tratamos de usar CPAP, y en los últimos años, en los últimos 3 años, empezamos a usar surfactantemente invasivo, con lo cual aumentamos la mediana de CPAP, pero disminuimos la mediana de ventilación mecánica de 6 a 4 días. O sea que nosotros creemos que el CPAP es combinado con el surfactante a través de métodos menos invasivos, obviamente producen menos días de ventilación mecánica, y probablemente esto sea beneficioso para nuestros pacientes. Y como para terminar, este es el desafío. Hicimos un consenso que publicamos, que lo pueden buscar en nuestra revista, donde obviamente tenemos medidas prenatales de corticoides, neuroprotección, medidas generales como el planteo oportuno, uso de CPAP en la reanimación, estrategia de ventilación no invasiva en todos los recién nacidos que tienen
dificultad respiratoria con respiraciones instantáneas, darle CPAP, que puede ser de distintos tipos de piezas, y usamos como norma que a todos los nacidos menores de 36 semanas que tienen CPAP, y de repente tienen 30% de frío, rápidamente le damos surfactante a través de un catéter mínimamente invasivo, continuando nuestro paciente en CPAP. Y si este paciente requiere más de 40% de frío, lo intubamos, lo ponemos en ventilación mecánica y le damos una segunda dosis, y si sigue requiriendo frío 2 o tiene más de 7, le consideramos otra dosis, ¿sí? Obviamente, también ingresan en ventilación invasiva aquel que no respira, o que tiene ventilación infectiva, o tiene hipoxemia grave, que requiere más del 40% de frío y ya recibió surfactante, o que tiene hipertermia grave, más de 55 de CO2 con pH menor a 720. Como estrategia ventilatoria, bueno, hay que conocerlas, sabemos que hay varias, obviamente son las sincronizadas. Preferimos nosotros usar asistido controlado o SMB con volumen garantizado. Es una estrategia bastante amigable, y en los pacientes más graves que tienen escape de aire o que tienen más de 12, también usamos como método alternativo ventilación de alta frecuencia. Los objetivos de ventilación siempre, ¿sí? Son objetivos de ventilación gentil, con su volumen objetivo entre 4 a 6 litros kilo, es la que preferimos, junto con asistida controlada o SMB, con frecuencias respiratorias más altas, tiempos inspiratorios cortos, obviamente, y el trigger bajo para que nuestros pequeños pacientes puedan respirar y ser acompañados por el respirador. También implementamos otras medidas, cafeína, y si tenemos que tener pacientes ventilados, no hay que olvidarse las medidas de confort y la medicación pseudoanestésica. Este es nuestro algoritmo, ¿sí? Que está también bastante sustentado en el manejo del hiperrespiratorio de las guías europeas publicadas en 2019, ¿sí? Donde hay CPAP temprano, en sala de parto, donde los que requieren, los que tienen respiraciones espontáneas, donde también se usa en estos pacientes surfactante a través de método LISA como primera elección, y con frío muy baja ya se usa la conexión, y también se utiliza como método ventilatorio ideal, ¿sí? El volumen garantizado. Lo que sí está claro que la neonatología ha aprendido a ventilar mejor, ya que la mortalidad por estrés a nivel neonatal ha bajado muchísimo de la década de 70 hasta ahora, y esto tiene que ver con que cada vez conocemos más a nuestros pacientes, y aparte con que cada vez conocemos más la tecnología que utilizamos, ni hablar de la aparición del surfactante, que fue alrededor del año 80 que produjo el gran descenso, y también ha bajado la cantidad de horas de ventilación mecánica de todos los pacientes, inclusive de los más pequeños. Esto quiere decir que el camino es bastante claro, aunque todavía faltan bastantes cosas, ¿sí? Sabemos claramente que no hay que intubar de rutina, que hay que usar CPAP temprano desde sala de partos, que hay que dar surfactante precoz en las primeras horas de vida si el paciente requiere pequeñas cantidades de FiO2, no hay que dejarlo llegar a 50, 60, sino probablemente con niveles de FiO2 más bajos hay que pasarle surfactante, que hay que ventilarlo gentilmente, recordando la fisiología, evitando el trauma. Obviamente todo requiere evidencia, lectura crítica. Hoy podemos decir una cosa y probablemente la tengamos que cambiar, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. Siempre que pensemos en intubar, empecemos a pensar cuándo lo vamos a actuar. Si vamos a ventilarlos y queremos utilizar distintos modos ventilatorios, hay que entenderlos y hay que saber que a veces cada una de estas se adapta a distintos momentos del recién nacido, ¿sí? Lo que está más que claro es que hay que evitar los extremos de CO2, tanto para abajo como para arriba, hipocamia y hipercamia, y ni hablar los extremos de CO2 como hipoxemia y hiperoxemia. Y hoy por hoy tenemos muchas dudas, ya que hay todos los peores nos dicen cómo está ese pulmón, nos dan curvas, nos dan cómo está el volumen TIA, cómo está el volumen minuto, o sea, tenemos que tratar de utilizar todos los elementos de movimentación adecuada. Esto permite que nuestros pacientes reciban la atención necesaria, y no olvidarse que no solamente nos importa el pulmón, sino que es un cuidado integral, junto con la nutrición, con la termorregulación, con el neurodesarrollo y con el
concepto de seguro que todos tenemos de maternidades seguras y centradas en las familias. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado, por haber estado a esta hora y este día, que acá es puro sol, compartiendo esta charla. Bueno, muy bien, muchas gracias, Javier. Si dejas de compartir, seguramente habrá algunas preguntas de los asistentes como para que podamos responder, aunque fue clarísimo todo, fue súper, súper claro, la verdad que yo no tengo nada que ver con el rubro, pero la verdad que súper, súper claro. Y bueno, Sí, están agradeciendo. Creo yo que las preguntas que pudimos visualizar en el chat, en el momento que vos estabas disertando, se fueron respondiendo minuto a minuto, así que, como dice Edgardo, fue claro y tan conciso y tan concreto todo lo que fuiste abordando en cada slide, que ya creo que tenemos las preguntas y también las respuestas a lo largo de toda tu presentación. No, es que de hecho, por eso siempre digo, le hago la aclaración como para que por favor escriban las preguntas en el chat, porque empiezan haciendo las preguntas y quizás es justo lo que viene dentro del tema que están exponiendo. Entonces, es como para evitar que se superpongan o se repitan preguntas. Todos están aclareciendo, todos están agradeciendo, porque dicen que fue muy claro, todos dicen que fue muy claro la exposición, muy claro la clase, muy constructivo todo. Mi primer Zoom, María Velázquez, bueno, bienvenida, que sean muchos más. Por ahí también vi a alguien de México, así que muchas gracias por acompañarnos desde tan lejos también. Lo bueno de Internet, ¿no? De poder estar en todos lados en el momento. Bien, a ver qué más tenemos por ahí. Bueno, no ha quedado ninguna pregunta. La claridad es tu característica, hermosa actualización. Ali, ex Sardá, Alicia Escalice. Así que evidentemente es conocida de alguno de ustedes dos o de ambos. No, de ambos. De ambos. Saludos de Tandil. Yanino Campo, muchas gracias por cada invitación, felicitaciones. Esmeralda es de México. Excelente, dice Esmeralda. Muchas gracias, Esmeralda. María Rita Paolaza, Claudia. Bueno, por nuestra parte, gracias a todos y principalmente gracias a los expositores. Gracias, licenciado Gustavo Villalba, coordinador de enfermería de Maternidad Sardá. Gracias, doctor Javier Meritano, también pediatra neonatólogo de Maternidad Sardá. Es un placer para nosotros realmente contar con gente como ustedes, sinceramente, realmente. No es casualidad que todo salga tan bien, tan claro y que guste tanto, o sea, no es casualidad. Lo que te pedimos que todos los documentos que Javier estuvo ofreciendo en toda la presentación, Javier se los puede compartir porque son compartimientos públicos, documentos que le pueden servir a cualquier unidad de neonatología en cualquier parte del mundo. Está muy claro, tenemos mucha evidencia disponible hoy, y Javier las puede compartir por su correo electrónico que ahí lo facilitó recién. Ahí lo facilitó, exactamente, jmeritano@gmail.com. Y esto porque alguien también me preguntó en privado si podía compartir las diapositivas, a lo cual yo dije, bueno, generalmente no lo hacemos porque los docentes son profesionales que están trabajando durante muchísimos años para armar este tipo de clases y es lógico que cada uno las cuide y que la decisión sea de ustedes, no puedo decidirlo yo. Ya que ustedes están hablando de poder ofrecer la información, ahí tienen entonces, por favor, jmeritano@gmail.com. jmeritano@gmail.com es el mail del doctor Javier Meritano que les va a compartir entonces parte de las diapositivas de la presentación que nos dio. Gustavo, es un placer cada vez que nos encontramos. La verdad que sinceramente muchas gracias. Doctor Meritano, excelente todo. Sin palabras, la verdad que súper bien. Muchas gracias. Bueno, a todos por haber estado, casi 200 personas acá, de distintas regiones del país, inclusive de afuera, así que bueno,
esperemos seguir compartiendo estos momentos. Así será. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Javier, y bueno, hasta el próximo encuentro, Edgardo. Te mando un abrazo. Gracias. Cómo no, así será. ¿Cómo, perdón? Que se han conectado en diferentes partes del país hoy también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a ustedes, como lo había comentado, y gracias a los asistentes, a los participantes por el gran respeto, por el hecho de entrar sin audio, sin cámara, como para poder ver bien todos las exposiciones. Reitero, los certificados van a estar siendo entregados la próxima semana. El video va a estar en nuestro canal de YouTube. Este webinar fue grabado, así que va a estar en nuestro canal de YouTube. Es Electromedic SA, el canal nuestro, cosa de que en caso de que quieran ingresar ahora van a poder ver los webinars anteriores y además pueden suscribirse como para que les notifique cada vez que subimos un nuevo video. Y espero encontrarme con que estén todos bien escritos los registros, porque el certificado va a salir con el nombre que usaron para registrarse, nombre y apellido. Así que espero poder verlos nuevamente. Seguramente en breve vamos a tener más webinar, van a seguir recibiendo las invitaciones y bueno, esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.